Para los hermanos que ya me escuchan hace buen tiempo, saben que si existe un estandarte, digamos, del agnosticismo, de anticatolicismo secular, mundano, en inglés es el periódico New York Times. Y digo en inglés porque no solamente es en Estados Unidos. Hago esta introducción porque el domingo 23, justamente el domingo 23 de noviembre, perdón, de la fiesta de Cristo Rey, el New York Times publicó un enorme artículo elogioso de el jesuita Numa Molina, que yo no lo conocía, no sabía de él, y supongo que obviamente los venezolanos sí, porque es básicamente el capellán de Nicolás Maduro, ¿no? Y no solamente es el capellán de Nicolás Maduro, sino que viaja, según describe el New York Times, alrededor de Venezuela en una camioneta norteamericana blanca con guardaespaldas y con lunas polarizadas. Este es el sacerdote que es extremadamente elogiado en el artículo, diciendo que donde va es una personalidad, la gente se quiere tomar fotos con él. El artículo está decorado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 fotos, 16 fotos del sacerdote. 16. En un artículo periodístico. Y disculpen que los haya contado porque tengo el artículo al frente para poder comentarlo viéndolo. Y básicamente este jesuita es un jesuita que acusa a los obispos de Venezuela de ser conservadores. Cualquiera que sabe algo del episcopado venezolano, lo último que puede decir es que los obispos venezolanos son conservadores. Ese episcopado nunca fue conservador. Fue un episcopado bastante unido y un episcopado siempre muy preocupado por los pobres. Durante mucho tiempo era una piedra en el zapato. Lo que pasa es que, como le corresponde a la iglesia ser siempre incómodo para todos los abusadores, cuando el gobierno del presidente Chávez comenzó a virar hacia la supresión de la democracia. Que recuerden ustedes, hermanos, que es una tragedia porque Venezuela tenía la democracia más larga de América del Sur. La más larga. Cuando los países de América Latina caían bajo dictadores militares, ¿no? Pinochet, Videla, Juan Velasco Alvarado, alrededor, digamos, de todo el barrio de América del Sur, Venezuela era la excepción. Y ahora es también la excepción porque es el único país que tiene una dictadura de esta naturaleza y la iglesia la ha denunciado. Pero el New York Times le cree pues al padre Numa Molina y lo elogia, muestra las fotos de él con los pobres moviéndose para acá, para allá, tomando desayuno con líderes. Y dicho sea de paso, en esta toma de desayuno con líderes veo una mesa con productos que los venezolanos promedio no tienen. O sea que presentaron al padre Numa pues como el pobre, el que está al costado de la revolución. El padre no es un padre, digamos, progresista, es un vasallo de un gobierno dictatorial, no es otra cosa. Y él se alegra de que la institución, la Universidad Católica de bandera de Venezuela, la Universidad Andrés Bello, haya sacado al cardenal Baltasar Porras, que una vez más, de conservador, tiene lo que yo tengo pues de ornitorrinco. Pero es alguien, ha sido un cardenal con principios. Una dictadura que está matando a la gente de hambre y que solamente está enriqueciendo a una oligarquía minúscula, porque ni siquiera todos los que están en el tope se están enriqueciendo. Y se están enriqueciendo dado que los recursos de Venezuela han sido depredados de tal manera que los únicos recursos son los ilegales, es decir, el tráfico de drogas. Es cierto que se está convirtiendo en un narcoestado. Entonces, que
exista un sacerdote que ve, aunque vaya en un vehículo protegido por los matones de Maduro, pero se mueve en el país y en consecuencia debe ver con sus propios ojos el hambre, la necesidad y la migración en masa de venezolanos. Miren ustedes, hermanos, todos los países registran inmigración de venezolanos, donde ustedes los vean, en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, acá en Estados Unidos, en mi propia ciudad, en Denver, y eso nunca había pasado. Venezuela había sido un destino de inmigrantes. Ahora es totalmente al revés. Y que un sacerdote que diga que está con los pobres, esté de acuerdo con el gobierno de Maduro, este ya no es un sacerdote que tiene una preocupación por el pueblo, tiene una convicción ideológica. El gobierno tiene que ser dictatorial y tiene que ser marxista. Punto. ¿Y eso por qué? Porque es jesuita con el cerebro ideológicamente lavado. Entonces, el New York Times se queja, entre comillas, de que los obispos no han respondido a las entrevistas que mandó su reportero. La conferencia episcopal no respondió, el arzobispo apenas, digamos, el cardenal Porras lo citan de una conferencia que dio en Roma y no cita a ninguno de estos, a ninguno de los obispos o de las instituciones eclesiásticas por una sencilla razón, porque no pueden hablar. Entonces, es asombroso que primero el New York Times le dé total aceptación a esta cobertura de, miren ustedes cuál es el nombre del autor del artículo. El autor del artículo es Anatoly Kurmanev, que es un ruso que cubre Rusia. Entonces, el New York Times, para poder cubrir en Venezuela, ha tenido que someterse al gobierno, porque si mandaba a un periodista norteamericano, lo iban a meter a la cárcel en Venezuela. Entonces, ¿a quién manda? Un ruso. ¿Se dan cuenta cuál es la claridad y la autoridad moral del New York Times en hacer este perfil? Y que, dicho sea de paso, este perfil con tantas fotos, tiene tantas fotos y es tan largo como artículo, porque forma parte de su colección que se llama El Perfil Global. Entonces, una vez al mes publican a una personalidad así importantísima en el mundo. Y para él, importantísimo en el mundo no es la dirigente de la oposición que ha ganado el premio Nobel, no es el cardenal Baltasar Porras, que ha sufrido enormemente, ha sido maltratado, insultado, removido de la Universidad Andrés Bello para ser reemplazado por un rector que es amigo de el padre Numa Molina, y él se prestigia de que él logró remover del directorio de la Universidad Católica al cardenal Baltasar Porras y de haber puesto a un vasallo de Maduro, que es su amigo de Molina. Entonces, cuento esto porque es paradójico, hermanos, es paradójico que los obispos católicos no hayan ni siquiera podido celebrar dignamente, como querían, sus canonizaciones. Venezuela está pasando por un momento histórico eclesial sin precedentes. Ha tenido 2 personas proclamadas santas. 2 personas. Ningún país de América Latina ha tenido 2 personas simultáneamente proclamadas. El Perú tiene 5 santos, pero y varios de ellos fueron contemporáneos y coetáneos, pero ninguno de ellos fueron canonizados juntos. Acá sí, y Venezuela no pudo celebrar porque les suspendieron el uso del estadio, tuvieron que celebrar por separado y no ha podido haber una explosión de la fe que celebre este momento porque el gobierno tiene miedo de los
de los católicos, de que los católicos se junten en masa y de que escuchen a los obispos. Mientras que el padre Molina, feliz, anda hablando y no solamente defendiendo el régimen, sino denostando, insultando, denigrando, como está acá en el artículo, a los obispos del país. Y claro, es una pena porque el hecho de que sea jesuita lo hace prácticamente intocable. Porque, digamos, en el momento que caiga Maduro, ese sacerdote debería ser reducido al estado laical. Muchos sacerdotes que han criticado por menos han sido removidos de su ministerio, han sido de alguna manera penalizados. Pero el asunto es que, de verdad, él ahora es aplaudido, las fotos son súper emocionantes, con viejitas que lo abrazan. Es una herramienta de popularidad, una herramienta de propaganda, ¿no? Que incluye además la descripción del padre Molina de Maduro, que dice, me he convertido en el director espiritual del comandante, ¿no? Y Maduro tiene una espiritualidad del hombre de la calle, del hombre diario, y habla además que él es el asistente del hijo de Nicolás Maduro Jr., ¿no? Y el artículo termina precisamente con un elogio y luego con una corrección, diciendo que una versión inicial describía al cardenal Baltasar Porras como que había sido desplazado completamente de la Universidad Andrés Bello, para decir que habíamos captado mal cuál era la situación del cardenal Baltasar Porras, que no fue expulsado por la universidad, que es lo primero que dijo el periódico, sino que simplemente fue un cambio de gobierno de la institución. Entonces se toman todas las precauciones del mundo para hablar maravillas hasta el detalle, con todas las fotografías de este sacerdote, y ese sacerdote, pues, oremos por él y oremos por su conversión, pero ya sabemos que si el New York Times lo ha convertido en una figura global elogiada en texto y en fotografía por un ruso, ya ha recibido su compensación en esta tierra. Que tengas un buen día.